Dicen que detrás de cada genio hay una sombra y la de Elon Musk es tan grande como la de sus inventos. Comenzó creando un videojuego y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Creó autos que se manejan solos, cohetes que van y vuelven del espacio y una inteligencia artificial que puede pensar por sí misma. Muchos se preguntan si todo lo que hace es por el bien del mundo o por ambición. La única forma de saberlo es conociendo la historia desde el inicio. Elon Reed Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Su madre, May Haldeman, una modelo y nutricionista canadiense. Su padre, Errol Musk, un ingeniero brillante pero de carácter duro. Creció en una familia acomodada, con todo lo que podía necesitar, excepto la tranquilidad. Desde niño Elon fue distinto, callado, introvertido y con una mente que no dejaba de hacer preguntas. Leía sin parar, memorizaba lo que aprendía, mostrando una inteligencia ligeramente superior a los demás y su curiosidad lo hacía destacar. Pero esa misma diferencia lo convirtió en blanco de bullying y golpes en la escuela. En casa, la historia no era muy distinta. Su padre, con un carácter explosivo, lo crió entre gritos y humillaciones. La violencia que vivía su madre, May, terminó destruyendo el matrimonio y aunque ella decidió marcharse con sus hijos, Elon, aún niño, decidió volver con su padre pensando que así lo ayudaría a no sentirse solo, pero esa decisión se convertiría en una de las más dolorosas de su vida. Vivió años de abuso emocional, soportando un ambiente que poco a poco lo quebraba por dentro. Su padre podía pasar de la amabilidad al desprecio en cuestión de segundos, y sus palabras lo marcaron profundamente. Dicen que cuando la curiosidad se mezcla con la soledad, nace la genialidad, y así fue con Elon Musk. Entusiasmado por aprender, empezó a tomar unas clases de programación, pero pronto entendió que lo suyo no era seguir manuales, sino crear los suyos. A los 12 años, después de horas frente a una computadora, desarrolló su primer videojuego, Blastar, un juego sencillo pero tan innovador para su época que logró venderlo por $500 a una revista tecnológica. Era solo un niño, pero ya estaba escribiendo su propio futuro. A los 17 años dejó a Sudáfrica con apenas $2,000 y una maleta llena de sueños. Llegó a Canadá con un objetivo claro: llegar a Estados Unidos, la tierra donde las ideas se vuelven realidad. Su padre le dijo que volvería como un perdedor, pero Elon estaba decidido a demostrar lo contrario. Trabajó en una granja, durmió en sofás, sin recursos estudió en universidades, primero en Queens, luego en Pensilvania, donde estudió física y economía. Dos mundos que pocos logran unir, pero que en su mente tenía sentido entender cómo funciona el universo y cómo financiar los sueños para cambiarlo. Después de graduarse ingresó a Stanford para un doctorado que abandonó a los 2 días, no porque no pudiera hacerlo, sino porque entendió algo que pocos se atreven a aceptar. A veces hay que dejar el camino seguro para construir el propio. Así nació Zip2, su primera empresa, un proyecto que buscaba digitalizar los mapas y directorios de los periódicos. En 1999, Compaq compró la empresa por $307 millones, de los cuales Elon recibió 22 millones. No estaba ni cerca de los 30 años y ya había probado que los sueños también pagan facturas. Con parte de ese dinero compró su primer auto de lujo, el McLaren F, un símbolo de todo esfuerzo invertido. En su vida personal vivía algo igual de importante. Su primer amor, Justin Wilson, una escritora que lo acompañó en los años más difíciles, cuando dormía en el suelo de su oficina, cuando el dinero era poco, pero la fe era inmensa. Porque detrás de la imagen del genio millonario hubo un joven que lo apostó todo por un ideal: demostrar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en atreverse a construir algo que deje huella. A veces cuando uno logra un gran sueño, el destino pone enfrente uno más grande aún. Después de vender Zip2 y convertirse en millonario, Elon Musk no decidió descansar, se lanzó a un nuevo proyecto. Fundó X.com, un banco completamente en línea, que aunque hoy no suene revolucionario, en 1999 la gente todavía llenaba cheques a mano y desconfiaba de la Internet, pero Elon veía el futuro antes que los demás. Poco después su empresa se fusionó con otra llamada Confinity, creadora de una plataforma que cambiaría la manera en que el mundo mueve el dinero, PayPal. Elon se convirtió en su director ejecutivo, pero su forma de liderar no fue fácil de digerir. Su visión iba más allá del presente y eso asustaba a muchos. Mientras que unos querían mantener a PayPal como un sistema simple, él soñaba con transformarlo en un banco digital completo. Después de la venta de PayPal, Elon demostró que los comienzos pueden repetirse, pero esta vez con más millones en el bolsillo. En esta ocasión no quiso comprar autos ni mansiones, quiso comprar futuro. En 2002 fundó SpaceX, una empresa privada con un objetivo que muchos llamaron imposible: llevar al ser humano a otros planetas. Y un año después se involucró en Tesla, una compañía que ni siquiera era suya, en la que vio un propósito muy grande: demostrar que los autos eléctricos podían ser rápidos, hermosos y sostenibles. Invertir $6.5 millones en una idea tan arriesgada parecía locura, pero Elon no invierte en lo que da dinero, invierte en lo que da sentido. También apostó por SolarCity, impulsando el sueño de hacer energía solar sostenible para todos.
En el 2007, los conflictos internos lo enfrentaron con el fundador original de Tesla, y Musk terminó tomando el control. Y justo cuando parecía que todo lo tenía bajo control, llegó el 2008 y la crisis financiera mundial, con ella el peor momento de su vida. Tesla estaba a punto de quebrar, SpaceX había fallado en sus 3 primeros lanzamientos y Musk había invertido todo lo que tenía. Sin dinero, sin inversionistas y con la prensa en su contra, muchos pensaron que era el final, pero él seguía ahí, sin rendirse, apostando por algo que el resto no podía ver, un futuro distinto. Porque mientras algunos crean empresas para ganar dinero, otros como él crean empresas para cambiar el destino. A veces cuando todo parece perdido, la vida te pone frente al momento en que define quién eres realmente. Elon Musk lo sabía, ya había fallado 3 veces con SpaceX, 3 intentos, 3 fracasos y cada uno más costoso que el anterior. El primero por una falla en el motor, el segundo por una bomba de combustible y el tercero el más doloroso porque estuvo a punto de funcionar. Solo un pequeño error en el sistema de separación bastó para arruinarlo todo y aún así Elon decidió intentarlo una vez más. En una entrevista le preguntaron si alguna vez pensó en rendirse. Él respondió con serenidad, jamás, jamás me rindo mientras exista una posibilidad. Pero esa determinación tenía un precio. Su matrimonio con Justin se desmoronaba. Ella decía que Elon ya no era el mismo, que se había vuelto frío, distante, obsesionado con sus sueños. La vida de Elon se derrumbaba por dentro y por fuera. Tesla estaba al borde de la quiebra, SpaceX también, y el dinero ya casi no existía. Solo le quedaba lo suficiente para salvar una de las dos. ¿A cuál elegirías tú? El 28 de septiembre de 2008, SpaceX realizó su cuarto intento. Era todo o nada. Ese día, después de años de frustración, el Falcon 1 despegó. Por fin, la empresa privada de Elon Musk logró poner en órbita su primer cohete. Un logro histórico, y con él la esperanza volvió, pero siempre con la misma esencia, nunca rendirse. Pocos meses después, la NASA firmó un contrato por $1.600 millones con SpaceX. El sueño estaba vivo. Elon decía que quería volver a la humanidad una especie interplanetaria, una civilización capaz de sobrevivir incluso si la Tierra llegaba a su fin, pero muchos lo veían como un escape, como si en lugar de reparar lo dañado, quisiéramos huir de nuestras propias ruinas. Mientras tanto, Tesla también se salvaba de milagro. En plena Navidad, cuando todo parecía perdido, llegó una inversión de $40 millones que evitó el cierre definitivo. Y poco después, el gobierno de Estados Unidos le otorgó un préstamo por $465 millones para impulsar la energía limpia. Musk volvió a levantarse y no se detuvo ahí. Fundó OpenAI, buscando que la inteligencia artificial sirviera a todos, no solo a las grandes corporaciones. Creó The Boring Company, intentando resolver el tráfico con túneles bajo tierra. Y con Neuralink decidió explorar el único territorio que aún no había conquistado, la mente humana. Un chip capaz de conectar el cerebro con las máquinas, de curar enfermedades o de convertirnos quizás en algo más que humanos. Pero cuando uno observa su historia con atención, entiende algo, que Elon Musk no solo está construyendo empresa, está intentando construir futuro, a veces de manera polémica, imperfecta e incluso contradictoria, pero siempre con la misma esencia, nunca rendirse. En 2018, Elon Musk volvió a demostrar que los límites solo existen hasta que alguien decide romperlos. El 6 de febrero, SpaceX lanzó el Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo, pero lo más sorprendente no fue su potencia, sino lo que llevaba dentro, un Tesla rojo flotando en el espacio con un maniquí al volante. Fue un éxito técnico, mediático y sobre todo emocional. Por primera vez, el mundo entero miró al cielo y pensó, quizás sí es posible. Desde entonces, Elon dejó de ser solo un empresario, se convirtió en un símbolo. Para algunos, un genio, para otros un peligro. Un Tony Stark de la vida real, mitad héroe, mitad villano. Un hombre que lanza cohetes, crea autos que se manejan solos y una empresa que busca conectar la mente humana con la inteligencia artificial. Pero detrás de la fama también llegaron las sombras, críticas a su forma de liderar, jornadas laborales extenuantes, despidos repentinos. Aunque Tesla se presenta como una empresa verde, su producción de baterías ha levantado dudas sobre su impacto ambiental. Además de su sistema autopilot vendido como completamente autónomo, aún depende del ser humano y algunos accidentes fatales lo recordaron. En 2019, Musk presentó al mundo su camioneta futurista, la Cybertruck, una mezcla entre auto, nave espacial y tanque. Su diseño dividió opiniones. El lanzamiento se volvió viral por una razón inesperada. Al probar sus supuestas ventanas indestructibles, estas se rompieron ante millones de espectadores. Fue un momento incómodo, pero muy a su estilo, un fracaso público convertido en un marketing gratuito. Con el tiempo, Elon se volvió una figura impredecible, capaz de inspirar y molestar al mismo tiempo. Su relación con la cantante Grimes y sus apariciones en series como The Big Bang Theory y Iron Man 2 y su confesión de tener un trastorno del espectro autista o Asperger en Saturday Night Live lo mostraron más humano, aunque igual de polémico. Pero más allá de su personalidad, hay algo que no se puede negar. Elon Musk ha cambiado el rumbo del mundo y no lo hizo siendo perfecto, sino siendo insistente. Cada una de sus ideas fue ridiculizada en su momento.
Un banco digital cuando nadie confiaba en Internet, cohetes reutilizables cuando eso era imposible, autos eléctricos cuando nadie los quería y una inteligencia artificial abierta cuando pocos sabían que era eso. Lo curioso es que hoy todas esas locuras forman parte de nuestra realidad. Porque innovar no es crear algo nuevo, es atreverse a pensar diferente, es soportar las críticas, los errores y las caídas sin perder la visión de fondo. Y aunque no todos estén de acuerdo con sus métodos o su forma de ser, Elon Musk representa eso, la incomodidad que produce el cambio. Cuando alguien desafía el sistema, inevitablemente despierta resistencia, porque lo nuevo da miedo y lo que no entendemos preferimos criticarlo antes de comprenderlo. Pero al final las críticas no siempre son enemigas del progreso, a veces son el reflejo de algo que está cambiando. Y toda transformación, toda verdadera revolución, nace primero del inconformismo. Escuchar no significa rendirte, significa tener la humildad de mirar tu propio camino y preguntarte si lo que haces realmente te acerca al impacto que deseas dejar en el mundo, porque las críticas nunca van a desaparecer. Estarán ahí acompañándote en cada paso, sobre todo si lo que haces desafía lo establecido. Pero si tu propósito es firme, si lo que haces nace desde la intención genuina de aportar algo positivo, entonces aprenderás a convivir con esas voces. Y si algo nos enseña Elon Musk con todas sus luces y sombras, es que los grandes cambios no nacen del consenso, sino del coraje, de la perseverancia, de la resiliencia. Porque detrás de cada avance, detrás de cada cohete que regresa a tierra o de cada idea que parecía imposible, hubo noches sin dormir, fracasos públicos y miles de personas diciendo no se puede. En 2022 se convirtió en el hombre más rico del planeta. En 2024 su empresa Neuralink logró que un hombre cuadripléjico moviera un cursor con la mente. Y mientras muchos lo veían como un villano o un excéntrico, él seguía empujando los límites de lo posible. Claro, su historia también tiene contradicciones. Su relación con el poder, su apoyo político, sus decisiones empresariales, todo eso divide opiniones. Pero más allá de estar de acuerdo con él o no, hay una enseñanza que trasciende. Que los sueños más grandes siempre tienen un precio y que innovar también es cargar con la incomodidad de ser incomprendido. Porque sí, la tecnología puede cambiar el mundo, pero también nos obliga a mirar más allá del progreso. Lo hacemos por humanidad o por ambición. Cada uno tiene su propia respuesta. Lo cierto es que Elon Musk refleja esa parte humana que entre errores y aciertos sigue intentando lo imposible. Y en una época donde muchos se rinden antes de empezar, eso ya lo convierte en algo más que empresario. Lo convierte en un símbolo de persistencia. Gracias por hacer parte de este canal. Si tienes una película, tema o historia que te gustaría que analicemos, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. De esta manera siempre estarás al día con todo nuestro contenido y nos apoyas muchísimo. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.